Bueno, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este Food for Thought, que va a ser más bien solamente el thought, sin el food. Y bueno, simplemente pues comentaros, yo me presento, soy Daniel Fernández, soy profesor aquí en la Universidad de Hespérides, soy también director del centro Ruth Richardson y bueno, voy a hacer de maestro de ceremonias hoy, aunque no voy a ser ni mucho menos el protagonista va a ser Santiago Calvo. Entonces también os presento a Santi. Santi es profe también aquí en la Universidad de las Hespérides. Santi pues dirige conmigo el centro Ruth Richardson, donde hacemos análisis de políticas públicas. Y de hecho de lo que nos viene a hablar hoy, si Dios quiere, pues va a ser un análisis también de los que solemos hacer, un informe de los que hacemos en el centro. Y bueno, además Santi, que es un tipo muy polifacético y además increíblemente trabajador, una de las cosas quizá que más puedo reseñar yo y que sé de buena tinta es que es un currante como pocos. Santi también es postdoctor en economía por la Universidad de Santiago de Compostela y además, y esto es también bastante interesante y relevante para el tema que nos va a hablar hoy, pues es máster en fiscalidad internacional, aunque curiosamente creo que lo que vamos a ver es fiscalidad nacional. Así que nada, bienvenidos a todos y gracias Santi y pues el espacio es tuyo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Dani. Y la verdad que es un placer estar aquí. Sentimos no poder hacerlo también presencial con la comida, porque sería un food for thought, pero nos tenemos que limitar a lo de thought simplemente, pero por temas ajenos a todos nosotros, pues tiene que ser online. Y dicho lo cual, voy a hablar de un tema apasionante que nos encanta a todos. Voy a compartir pantalla para que veáis una presentación que he preparado, que deberíais estar viendo ahora mismo. Si me lo podéis confirmar, por favor. Vale, pues esta charla va sobre impuestos y a todo el mundo que está aquí seguramente le encanta esto de los impuestos y especialmente pagarlos, ¿no? Me imagino. Y ahora fuera bromas, de lo que voy a hablar es del mito de la baja presión fiscal española. Y ahora explicaré en qué consiste este mito. Y después tiene una segunda parte que yo creo que es lo relevante, que es una radiografía de cómo funciona nuestro sistema fiscal español. ¿Qué impuestos pagamos? ¿Cuántos impuestos pagamos? Si es verdad que pagamos muchos o pocos impuestos en comparación con otros países europeos, porque la verdad que está bastante de moda eso de compararnos con otros países europeos a ver si lo hacemos mejor, peor o somos igual que la media europea. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a desmitificar algunas medias verdades y mentiras que hay en la agenda pública, en la conversación pública. Y lo dicho, espero que os guste la presentación y después vamos a tener tiempo para las preguntas. Así que si os queda alguna duda de la presentación o algo no os gusta de ella, pues lo podemos comentar después de la charla. Así que voy a primero empezar hablando de la situación actual, ¿vale? Porque es verdad que antes de poder hablar de los impuestos conviene aclarar un poco en qué situación nos encontramos, ¿no? Y yo creo que nadie podría dudar, y lo estaba comentando antes en off the record con Isa, que es verdad que la situación económica, al menos las cifras macroeconómicas, son bastante espectaculares, ¿no? Al menos invitan a ello porque estamos en un crecimiento económico, parece que sólido, ¿no? Del PIB, e incluso pues está bajando la tasa de paro, aunque seguimos siendo líderes en tasa de paro, pero bueno, pues al menos está bajando el paro, no hay tantos desempleados y resulta que hasta las cuentas públicas pues están mejorando levemente. Seguimos muy mal en cuanto a calidad o sostenibilidad de las cuentas públicas, pero bueno, que el déficit público pues ya está alrededor del 3% por debajo y la deuda pública, que ya no es el 101,8% que estáis viendo ahí, es del 104,3% si no recuerdo mal el último dato, pero cuando hice esta presentación era del 101,8% y bueno, sigue siendo bastante elevada, pero resulta que es que veníamos de una situación que era del 120% del PIB, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo un poco la evolución de cómo ha ido las cuentas públicas, la situación macroeconómica del país, pues uno pensaría, bueno, pues que estamos volviendo un poco a la sostenibilidad, si es que en algún momento hemos tenido algo de sostenibilidad en nuestras cuentas públicas,
y hasta pues, cierta convergencia con los socios europeos. Bueno, pues vamos a primero desmitificar este mito y después ya vamos a hablar de, a pesar de lo mucho que estamos ingresando, pues en cuanto a impuestos, pues la situación no está tan bien como debería ser. Entonces, claro, esto de volver a la sostenibilidad que decía antes es así un poco irrisorio, ¿no? Porque al final, si os fijáis en esta gráfica, lo que estáis viendo es la evolución del déficit público en España a lo largo de los últimos 30 años. Y si veis en rojo es déficit público, si es en verde es superávit público. Bueno, pues si veis en 30 años, lo único que hemos conseguido es 3 años de superávit y no son 3 años cualquiera. Fueron 3 años, el 2006, 7 y 8 que se caracterizan porque vivíamos en una burbuja inmobiliaria y por lo tanto los ingresos públicos estaban inflados. Bueno, pues ahora también volvemos a tener unos ingresos públicos inflados actualmente, principalmente porque estamos viviendo una situación de inflacionaria desde el año 2021. Eso ha disparado los ingresos, especialmente porque no se ha deflactado la tarifa del IRPF. Y, por ejemplo, cuando la ministra de Hacienda dice que no se han subido los impuestos, no deflactar la tarifa del IRPF significa subir los impuestos. Si deflactásemos la tarifa del IRPF, no significaría que la bajásemos, sino que mantendríamos estable el impuesto. Bueno, pues eso es ya un robo. La inflación es un doble impuesto. Un impuesto porque hace que pierdas poder adquisitivo. Los euros que tengas tiene una menor capacidad de compra y además, a través de los impuestos, la progresividad en frío hace que tengas que pagar más en términos reales, tengas que hacer un mayor esfuerzo a la hora de pagar los impuestos. Bueno, pues esto explica que, a pesar de esta subida masiva de impuestos a través de esa no deflactación, seguimos en un déficit público del 3,2%. De hecho, si descontamos la evolución del ciclo económico, el déficit estructural en España está en torno al 3-4%, dependiendo de cómo se mida, porque hay diferentes mediciones o formas de medir el déficit estructural. Pues descontando el ciclo económico, seguimos con ese déficit estructural del 3-4%, que eso lo veríamos plano a lo largo de los últimos 15 años. Es decir, independientemente del ciclo económico, gastamos sistemáticamente más de lo que ingresamos. No tenemos unos políticos que sean precisamente rigurosos a la hora de controlar el gasto y los ingresos. No saben cuadrar un presupuesto. Y lo mismo sucede con la evolución de la deuda pública, que evidentemente está muy relacionada con con lo que sucede con el déficit. El déficit público es la variable flujo y la deuda pública es la variable stock. Entonces, evidentemente, estamos viendo un aumento progresivo de esa deuda pública debido a esa mala gestión de los actores políticos. Y lo que sí que vemos, que es verdad, que ha habido un retroceso en la deuda pública en porcentaje de PIB. Si teníamos ese 120% en la época de la pandemia, todo debido al denominador, al PIB, porque se hizo más pequeño, y ahora pues vemos, ¿hay alguien que tiene el micro encendido? No sé si lo puede apagar, porfa, que se mete el sonido. Vale, y entonces ahora lo que estamos viendo es que pues ha retrocedido o ha bajado otra vez esa deuda pública, porcentaje de PIB, pero resulta que, y ahora explicaré, también es un efecto del PIB, no es porque cuadremos nuestras cuentas públicas. Y el resultado es que España es uno de los países pues, más endeudados de Europa. Si veis ahí, estamos en la posición número 5 de 27 países que tiene la Unión Europea y bastante por encima del promedio de la Unión Europea, como veis aquí. Nos supera Grecia, Italia, Francia y Bélgica. Es decir, países envidiables en cuanto a su gestión de sus cuentas públicas. A mí no me gusta compararme con estos países, me gusta compararme con los que tienen o son los mejores en desempeño económico en cualquier variable, y en este caso en deuda pública, en gestión de recursos públicos. Pues me gustaría compararme no con estos países como Italia o Francia, sino con Dinamarca, Suecia o, si veis aquí al fondo, pues Estonia, por ejemplo. Me gustaría ser Estonia, claramente, en cuanto a deuda pública. Bien, y lo que comentaba, esta evolución reciente de que baja la deuda pública, pues hay que hacerle dos matizaciones. Ya lo estuve adelantando, pero básicamente se debe casi por completa al efecto denominador. El efecto denominador, si dividimos deuda partido PIB, el denominador es el PIB.
Y claro, ha crecido el PIB nominal por culpa de la inflación, principalmente, y del gasto público, entre otros factores. Y claro, si aumenta el PIB, si la deuda no crece tanto como el PIB, pues reduce esa ratio. Y esto es lo que ha sucedido. Tengo aquí un gráfico que pues desagrega ese cambio de la deuda pública por el déficit público, ¿vale? Que esto lo ideal es que como mínimo estuviese en cero y si veis aquí, pues es este marrón oscuro de 3,1, 9,9, 6,7, 4,6, 3,5, 3,2. Lo conecto con el primer gráfico que vimos de esa evolución del déficit público y claro, como siempre hemos tenido déficit público en los últimos 15 años, pues evidentemente esto hace que aumente la ratio deuda pública PIB. El ajuste déficit-deuda, que es una cuestión contable técnica que es de contabilidad nacional, que hace que no se traduzca el déficit en deuda de manera directa, hay que hacer unos pequeños ajustes. El efecto que tiene es bastante marginal en la evolución de la deuda pública y lo que me interesa es lo que está en amarillo. Es cómo afecta la evolución del PIB a la reducción de esa deuda pública en porcentaje de PIB. Y como veis, salvo el año de la pandemia, el año 2020, en el que solo en este caso, el retroceso del PIB hizo que aumentase esa ratio en 10,8 puntos porcentuales, el resto de los años ese PIB está ayudando a rebajar esa ratio deuda PIB. Es decir, lo que estamos viendo es que los políticos consiguen rebajar esa ratio solo gracias a ese crecimiento del PIB nominal que viene derivado en gran parte de esa inflación, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos comentar más? Pues una segunda matización. Bien, tenemos ese relato de que se está consolidando las cuentas públicas. Ya habíamos dicho que en gran parte era por la evolución del PIB nominal. Y la segunda matización es que estamos viendo o estamos en un récord de recaudación tributaria, ¿vale? España es un país descentralizado, entonces tenemos tres niveles de administración que recaudan impuestos, que es el gobierno central, las comunidades autónomas y las entidades locales. Desafortunadamente solo tenemos datos de la administración central hasta el año 2024, pero nos sirve para ver cómo está yendo la evolución de la recaudación. Bueno, pues los ingresos que recauda la agencia tributaria a nivel central, resulta que en 2024 pues acumulan 294.734 millones de euros. Eso es lo que estamos pagando en impuestos, en este caso, hasta el año 2024. ¿Y esto qué implica? Pues que los ingresos tributarios, pues en este último año, por ejemplo, han crecido en más de un 8%. Es decir, cada año pagamos un 8% más de impuestos, debido a, en gran parte, esa no deflactación y el IRPF, que si no me equivoco con los cálculos, eso le cuesta a cada hogar unos 1.100 euros anuales, la no deflactación del IRPF. Es decir, sí, están subiendo los impuestos y por no ajustar las tarifas a esa inflación. Y la pregunta que veis ahí destacada en la diapositiva es que cómo es posible que con esta capacidad recaudatoria récord histórica, pues no estamos viendo una corrección fiscal pues más contundente. Seguimos teniendo un déficit fiscal de más del 3%. Esto no entra dentro de la lógica. Y ahí veis cómo ha evolucionado la recaudación por cada uno de las figuras tributarias más relevantes: IRPF, IVA, impuestos sobre sociedades y otros ingresos tributarios. Aquí no se incluyen las cotizaciones a la seguridad social, porque dependiendo de dónde consultes se consideran impuesto o no, pero dejando aparte las cotizaciones a la seguridad social, que también han aumentado y están en cifra récord. Bueno, pues vemos aquí que los impuestos, no hemos pagado los españoles tantos impuestos en la historia como en la actualidad, y a pesar de eso no somos capaces de cuadrar un presupuesto. Entonces, al mismo tiempo, habría que destacar que, vale, es verdad, que la presión fiscal en España pues es inferior al promedio de la Unión Europea. El último año, con datos disponibles para la Unión Europea, es decir, para poder compararnos,
pues es del 37% del PIB, que es inferior a esa media de la Unión Europea, que es del 40%. Y la zona euro ya veis que es del 40,6%. Vale, estamos por debajo. Ahora explicaré por qué estamos por debajo, pero no es porque paguemos pocos impuestos, hay otros motivos, ¿vale? Entonces, en este caso, conviene además hablar de la presión fiscal porque es que justo es uno de los objetivos que ha tenido desde siempre el gobierno actual, desde el 2018, que es el de equipararnos con la media de la Unión Europea en esto de esta ratio de la presión fiscal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que financiar el estado del bienestar. Entonces, por eso que hay que aumentar impuestos, hay que equipararnos con la Unión Europea en esto de esta ratio de ingresos tributarios con respecto al PIB. Vale. Entonces, en este caso, lo que nos suelen decir es, vale, estamos en cifra récord de recaudación, muy bien, pero es que el problema es que como estamos por debajo de la media europea, pues hay que seguir aumentando los impuestos. Bueno, pues vamos a ver que, repito, esto tiene bastantes matizaciones y en este caso, pues que realmente estamos pagando bastantes más impuestos de lo que nos están diciendo los políticos y para eso hay que hablar en serio de la presión fiscal. Como ves ahí, ese es el gráfico de la evolución de la presión fiscal en España y también en los países, el promedio de los países europeos y de la eurozona. Es verdad, estamos por debajo, pero estamos convergiendo. Si veis esa línea amarilla que representa la presión fiscal en España, en los últimos 30 años, bueno, pues había un diferencial en 1995 de 8 puntos del PIB, bueno, pues ahora se ha estrechado y más o menos esa brecha es de 3 puntos del PIB. Incluso, fijaros de dónde venimos, del año 2009, que también nunca había estado tan alta esa brecha en 2009. Bueno, pues durante estos últimos 15 años se ha estrechado considerablemente, es decir, España se está acercando a sus pares europeos en eso de la presión fiscal. Aquí, cualquiera que le guste pagar impuestos, pues estará encantado. Yo no estoy encantado de equipararme con la Unión Europea en presión fiscal. Y además vamos a explicar que, repito, esto no se debe a que paguemos menos impuestos, aunque estemos por debajo de la Unión Europea, no pagamos menos impuestos que otros países europeos. De hecho, estamos pagando o tenemos la presión fiscal que nos corresponde. Aquí lo que estáis viendo es una recta de regresión que relaciona la renta per cápita y la presión fiscal. Y si os fijáis, esa recta de regresión, esto que está aquí destacado con la flecha, es España. Y pues dado nuestro nivel de renta per cápita, pues resulta que tenemos la presión fiscal que es esperable. Es decir, incluso estamos hablando de que no es que estemos por debajo en la recta de regresión, ¿vale? Si estuviésemos aquí, podríamos decir, bueno, dada nuestro nivel de renta per cápita, pues sería esperable tener una presión fiscal mayor, pero no, es que estamos en esa recta de regresión, es decir, ya estamos más o menos pagando, si nos comparamos con los países de la Unión Europea, pues los impuestos que nos correspondería dada nuestro nivel de renta per cápita. Claro, aquí lo que es hacerse trampas al solitario cuando se dice que hay que equipararse pues, a la presión fiscal de los países nórdicos, pero lo que no cuentan es que nuestro nivel de renta per cápita no es el de los países nórdicos. Y para pagar la presión fiscal o tener la presión fiscal de los países nórdicos o de Alemania, por ejemplo, habría que aumentar masivamente los impuestos a ciudadanos que cobran bastante menos o tienen una renta per cápita inferior al de nuestros pares europeos de otros países más desarrollados dentro de la Unión Europea. Entonces, resulta que tenemos la presión fiscal esperada dada nuestro nivel de renta per cápita. Y además, si vemos el diferencial de dónde están esos 3 puntos de PIB de diferencia con respecto a la Unión Europea, resulta que no van a estar pues, en impuestos sobre el capital, por ejemplo. Aquí veis la diferencia de recaudación por diferentes tipos de impuestos, de figuras tributarias de España con la Unión Europea. Bueno, pues resulta que buena parte del diferencial que hay de presión fiscal con la Unión Europea viene explicado porque tenemos unos impuestos sobre el consumo inferiores al promedio de la Unión Europea. Si veis aquí, con respecto al porcentaje de PIB, España recauda
en impuestos sobre el consumo un 9% frente al 10,5% de la Unión Europea. Y si nos comparamos, por ejemplo, en impuestos sobre el capital, España incluso tiene una presión fiscal más alta en imposición sobre el capital, ¿vale? Y en cambio, si vamos a impuestos sobre el trabajo, resulta que esto se desagrega por lo que pagan los no empleados, es decir, personas que no están trabajando actualmente, los impuestos que pagan los empleadores y los impuestos que pagan los empleados. ¿Y dónde está la diferencia? Bueno, pues resulta que aquí España, la gran diferencia está en que los que no están trabajando y los trabajadores pagan, en cuanto a nivel de presión fiscal, menos impuestos que el promedio de la Unión Europea y donde se pagan más impuestos son los empleadores. Es decir, si nos quisiésemos equiparar al promedio de la Unión Europea, ¿qué habría que hacer? Aumentar los impuestos al consumo y después también subir los impuestos a los trabajadores y, es decir, a las clases medias y a la gente que no está trabajando. Por ejemplo, pues pensionistas y desempleados. Y yo creo que esto no es lo que defiende aquellos que argumentan que hay que aumentar la presión fiscal. Probablemente aquellos que consideran que hay que aumentar la presión fiscal justamente querrían aumentar los impuestos que, en este caso España, ya está por encima con respecto al promedio de la Unión Europea. Aquí estos tres últimos gráficos lo que hace es desagregar los impuestos en otra clasificación, indirectos, directos y cotizaciones sociales. Y cuenta más o menos la misma historia. En indirectos tenemos un gran diferencial. eh, Aquí hay un margen de 1,7 puntos de PIB. Con respecto a los impuestos directos, que repito, serían los impuestos sobre el trabajo a empleados y no empleados, no a los empleadores, no a los empresarios, pues tenemos ahí un margen de alrededor de 0,7 puntos de PIB y las cotizaciones a la seguridad social más o menos ya recaudamos lo mismo que los países europeos. Esa es la radiografía, la comparación con respecto a la Unión Europea. Y ahora, viendo figura a figura, podemos ver cómo ha sido la tendencia y cómo es ese diferencial. Y lo que estaba explicando era que ese diferencial de la presión fiscal sobre el consumo, pues en España está muy por debajo de la Unión Europea. Este es el tipo implícito sobre el consumo. Esto básicamente lo que hace es dividir lo que se recauda por impuestos al consumo entre el consumo. Y eso nos dice qué tipo efectivo estamos pagando cuando consumimos en España. Pues resulta que la Unión Europea tiene un tipo implícito del 16,4% y España un 13,5%. Es decir, habría que encarecer notablemente el consumo si nos quisiésemos equiparar a la Unión Europea, cosa que, por ejemplo, yo no defiendo. Pero si la propuesta es equipararnos a la Unión Europea, habría que aumentar, y hay que decir la verdad, aumentar esa presión fiscal al consumo. En cuanto al trabajo, pues resulta que ese gran diferencial que habíamos de prácticamente 8 puntos de PIB en cuanto a la presión fiscal en 1995 venía explicada también en gran parte porque teníamos una presión fiscal sobre el trabajo notablemente inferior con respecto a la Unión Europea. Pero si os fijáis, claramente esa diferencia se ha reducido de manera considerable y prácticamente hemos cerrado la brecha que había con respecto a la Unión Europea en imposición sobre el trabajo. Desde hoy en día y desde los últimos 15 años ha habido una masiva subida de impuestos por parte del gobierno anterior de Mariano Rajoy y por parte del actual gobierno de Pedro Sánchez a los trabajadores a través de subidas explícitas del IRPF, en este caso por parte del gobierno de Mariano Rajoy, y de manera implícita por parte del gobierno de Pedro Sánchez por esa no deflactación de las tarifas del IRPF. Y el resultado es esto que veis aquí. Y después también tienen que ver bastante las cotizaciones a la seguridad social y cosas tan bonitas o nombres tan bonitos como es el mecanismo de equidad intergeneracional, que no es un mecanismo, es un impuesto y además no es ni equitativo entre generaciones, porque solo lo pagan los trabajadores actuales, así que es una doble mentira, ni es un mecanismo ni es equitativo entre generaciones. Y el resultado es esto, que los trabajadores pagamos más que nunca impuestos en España. Y vamos a ver un poco más en detalle esto de la imposición al trabajo porque me interesa bastante. Y aquí sí que
he cogido la cuña fiscal, es decir, cuánto dedica un ciudadano promedio, es decir, ya no hablamos de presión fiscal, sino lo que paga un trabajador promedio en impuestos en relación a sus ingresos, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es que un trabajador, que he cogido el caso de que está casado, tiene 2 hijos y que su pareja también percibe el salario medio. Bueno, pues ese trabajador que percibe el salario medio, que tampoco es una maravilla, pero digamos que se parece mucho a cualquier trabajador que escojamos de manera aleatoria, bueno, pues resulta que esa cuña fiscal en España para ese trabajador, pues dedica alrededor de 4 de cada 10 euros que ingresa para pagar impuestos. Y como vemos aquí, ese trabajador promedio está pagando más impuestos que otros países en la Unión Europea y que otras economías desarrolladas dentro de la OCDE. Es decir, no es que paguemos pocos impuestos precisamente, sino pagamos bastante y además más que los países de nuestro entorno o más desarrollados. Además, fijaros la diferencia que hay con respecto a la OCDE. Si trabajador promedio de una economía desarrollada dedica más o menos 32 euros a pagar impuestos de cada 100 que ingresa, pues en España casi prácticamente son 40 euros sobre 100. Bien, sobre las familias pasa, pasa exactamente lo mismo y en este caso lo que estáis viendo aquí en el denominador es sobre porcentaje de renta, es decir, ya no estamos hablando de ese esfuerzo a lo largo del tiempo, sino lo que estamos viendo es para cada tramo de renta, sistemáticamente un ciudadano paga más impuestos que cualquier ciudadano de una economía desarrollada. Por ejemplo, una persona que esté en alrededor del 50% de la renta media, si veis aquí, pues tiene que dedicar aproximadamente un 22,63% de sus ingresos a pagar impuestos y eso pues va aumentando porque tenemos un sistema fiscal progresivo y en toda esta distribución de la renta, independientemente del trabajador que escojamos, que esté casado y con 2 hijos, bueno, pues paga más impuestos que cualquier trabajador comparable en otra economía desarrollada. Es decir, aquí podemos afirmar, sin lugar a dudas, de que los trabajadores en España pagan más impuestos que en otras economías desarrolladas. Bien, y en cuanto a las cotizaciones a la seguridad social, que en algunos sitios, vuelvo a repetir, lo consideran como impuesto y en otros no, bueno, pues resulta que España, en cuanto a cotizaciones a la seguridad social, resulta que estamos en torno a la media de cotizaciones sociales en los tipos medios de cotización según la renta, pero esto se debe a que los empleados tienen una cuota ligeramente inferior a lo que tienen en otros países, que no superan. En cambio, si nos fijamos en la cuota que tienen que pagar los empleadores, pues esto ya cambia de manera considerable, ¿vale? Entonces, si aquí, pues, comprando el argumento de que hay que equipararnos a la presión fiscal con respecto al promedio de la Unión Europea, pues lo que habría que hacer es subir esta barra destacada en marrón, que es la cotización a la seguridad social que pagan los empleados. En este caso, aunque se haga la distinción de empleados-empleadores, realmente la cotización a la seguridad social la paga todo el empleado en forma de un menor salario neto. O sea, lo que pasa es que hacen esta distinción de la parte que no ve el empleado en su nómina, pero que la paga igualmente. Bien, y aquí la tentación sería decir, bueno, pues que paguen los ricos. Es el argumento estrella de alguien que le expliques un poco cómo está estructurado el sistema fiscal español y te dice, no, no, que los trabajadores no pueden pagar más impuestos, te lo compro, pero sí los ricos. Bueno, pues resulta es que los ricos en España ya están contribuyendo bastante a las arcas públicas. Y es que si os fijáis aquí, tenemos dos columnas
que es el porcentaje de declaraciones en el IRPF, según tramos de rendimiento. Estos son para datos del 2023, que son los últimos datos para los cuales hay información disponible. Bueno, pues resulta que por tramos de rendimiento, las personas que ganan 60.000 euros o más, que son los que, según Podemos y todas estas formaciones, serían los ricos, bueno, en España, que aquí habría que hacer bastantes matizaciones y cogerlo con pinzas de considerar a una persona rica si gana o ingresa 60.000 euros. Bueno, pues resulta que representan el 8% de las declaraciones del IRPF y suponen el 40% de lo que se ingresa. El 8% paga el 40% de lo que se ingresa en IRPF, de lo que se paga en IRPF. Es bastante elocuente estas dos cifras, y nunca me canso de decir que el IRPF y el estado del bienestar, quien lo mantiene, que lo sostiene principalmente, es este grupo, los que ganan más de 60.000 euros. Y en España alguien que gana más de 60.000 euros, lamentablemente lo estamos considerando que es una persona rica, cuando en otro país sería una persona de renta media. Pues este es el grupo de personas que están sosteniendo el estado del bienestar a través del IRPF y después a través de el IVA y otras figuras tributarias. Y además resulta que, bueno, mm, aquí recaudamos un poquito menos en cuanto a presión fiscal, ¿vale? Pero es que ya no es el problema de que podamos recaudar más o menos, es que nuestro sistema fiscal, y esto ya lo dejo también un poco para las conclusiones, es muy poco competitivo. Esto está sacado de un indicador que elabora la Tax Foundation cada año, que es el índice internacional de competitividad fiscal. Bien, pues resulta que en el área de impuestos personales, ¿vale? Pues España está en la mitad para abajo y tenemos una puntuación de 61,6 sobre 100 en cuanto a competitividad. Es decir, esto significa que somos, además, es que poco eficientes a la hora de recaudar. ¿Y por qué somos poco eficientes? Bueno, pues porque tenemos un impuesto del IRPF que, en vez de crear una nueva figura, lo que hemos hecho es que a lo largo de las últimas décadas hemos puesto parche sobre parche. Entonces, pues tenemos una base fiscal muy pequeña, no le estamos exigiendo que contribuyan, por ejemplo, a pensionistas o a desempleados, y después introducimos muchas ineficiencias a la hora de reducciones, bonificaciones y etcétera, que suponen pues agujeros dentro del sistema fiscal. Se escapa mucha recaudación por hacerlo totalmente ineficiente. Yo prefiero tener una base de tener un impuesto del IRPF, pues que trate de recaudar dinero, ¿vale? Pues en este caso, pues tendríamos una base imponible amplia, una base fiscal amplia, y después tipos impositivos bajos, y hacerlo lo más simple posible. Y tenemos casos como Hungría o Estonia, que tienen tipos planos o impuestos planos, que todo el mundo paga el mismo tipo impositivo y lo hacen sencillo, muy sencillo de pagar. Pues en España es muy complicado pagar impuestos, y por eso estamos en esta clasificación tan mal en cuanto a la imposición sobre los impuestos a las personas, al impuesto sobre la renta personal. ¿Y qué hay de otros impuestos? Por ejemplo, el consumo. Bueno, pues el consumo, ahí es donde vemos la diferencia, como ya comentábamos antes, de la baja recaudación que tenemos en esta figura. Veis que España aparece aquí abajo en cuanto a recaudación de IVA y especiales. Lo que pasa que aquí subir los impuestos al consumo, a los impuestos especiales, pues tiene muy mala prensa, porque en principio afecta a todos por igual. No es un impuesto progresivo, y entonces, si no es un impuesto progresivo, pues parece que ya no se puede tocar. Bueno, pues aquí, si quisiésemos parecernos a la Unión Europea, habría que aumentar ese impuesto al consumo. Repito, yo creo que para una cosa buena que tenemos, que son impuestos bajos al consumo, pues en esto sí que no nos deberíamos parecer a la Unión Europea. Otra cosa es si deberíamos ser más o menos eficientes. Pero por dar el dato, por hacer esa radiografía completa, bueno, aquí lo que estáis viendo es el ingreso potencial que podríamos obtener en porcentaje de ingresos de IVA, en este caso, debido a las bonificaciones y deducciones que hay en el IVA y los tipos reducidos, ¿vale? Y si veis aquí España,
Claro, tiene un tipo impositivo del 21%, el IVA en su tramo general es del 21%, pero después tiene tipos reducidos y ciertas deducciones y exenciones y bonificaciones que lo hacen también muy complejo de pagar. Probablemente sea el impuesto más difícil de estudiar en el sistema fiscal, el IVA, porque es tan ineficiente que al final lo que tenemos es que también se vuelven a perder muchos recursos por esa ineficiencia. Ya no, ahora ya no que estemos hablando de que tenga un tipo impositivo bajo, porque eso no está en línea con lo que sucede en la Unión Europea, sino que es muy ineficiente con esas bonificaciones y agujeros que tiene también el IVA. Si veis ahí todos esos beneficios fiscales que hay en el IVA, bueno, pues los presupuestos generales del Estado, todos los años que aprueben presupuestos, es decir, hay que irnos al 2023, que fueron los últimos presupuestos aprobados, bueno, pues si os vais hay una memoria de beneficios fiscales, pues en esa memoria de beneficios fiscales calculan la recaudación, digamos que perdida o que no se obtiene debido a pues, las exenciones y tipos reducidos en este caso del IVA, que veis aquí que asciende a 25.679 millones de euros, que más o menos con esto se cerraría la brecha que tenemos en recaudación de IVA con respecto a los países europeos. ¿Y qué pasa con la imposición al capital? Porque la imposición al capital sí que tiene buena prensa en cuanto a aumentar los impuestos y en estas figuras tributarias, y aquí, como habíamos comentado antes, España está muy por encima en cuanto a recaudación con respecto a la Unión Europea. Veis aquí que, a diferencia de otras figuras tributarias, pagamos más impuestos al capital que otros países de la Unión Europea. Bien, en este caso, este es el ranking de recaudación por impuestos sobre el capital con respecto a todos los países ya de la Unión Europea en este último año 2023, que repito, es el último año con los datos disponibles. Y si veis, pues estamos en ese promedio y nos superan pues Luxemburgo, Bélgica, Francia, Italia. Y en cambio, de nuevo, a la cola, pues está países como Estonia, Letonia, pues países que, o incluso Suecia, algún país nórdico, está por debajo en ingresos sobre el capital y a mí me gustaría parecerme a estos países, no a los que nos están superando. Vale, y aquí veis pues esta imposición sobre el capital tiene en cuenta, entre otras cosas, es el impuesto sobre sociedades, que si veis, el impuesto sobre sociedades, bueno, es verdad, recaudamos un poquito menos que el promedio de la Unión Europea, pero habría que ver las diferencias con respecto a la composición del tejido empresarial con respecto a la Unión Europea, que esto no se tiene en cuenta. Tenemos empresas más pequeñas y menos competitivas que nuestros socios europeos y por eso pagamos menos impuestos en cuanto a sociedades que el promedio de la Unión Europea. No es porque paguen menos. De hecho, si os fijáis, el tipo nominal del impuesto sobre sociedades en España es del 25% y se parece bastante a lo que ya están pagando los países que más carga fiscal soportan en cuanto a imposición sobre los beneficios empresariales. Es decir, no es una cuestión de que a nuestras empresas se les cobre un tipo impositivo bajo, sino que nuestro tejido empresarial hace que los beneficios empresariales sean bajos y por eso se recauda poco en función del porcentaje del PIB. De hecho, si nos vamos a las grandes empresas, y estos datos son de la agencia tributaria, nos dice cuál es el tipo efectivo sobre la base imponible de las grandes empresas. Que esto también lo he escuchado muchas veces, no sé si vosotros también, de que las grandes empresas pues, se forran porque pues, trasladan beneficios a otros países, entonces soportan tipos impositivos muy bajos, apenas pagan impuestos en España. Bueno, pues resulta que los grupos consolidados tienen un tipo efectivo sobre su base imponible, que es lo que vale para calcular el impuesto sobre sociedades, del 20,56%. Es decir, 2 de cada 10 euros que tienen en beneficios van a pagar impuestos. El impuesto sobre sociedades, porque pagan otros impuestos más, que ya lo veremos ahora. ¿Y por qué el diferencial que veis aquí con respecto a su resultado contable? Bueno, pues una cosa es el resultado contable y otra cosa es la base imponible. Y entre otras cosas, lo que se hace es descontar lo que se llama doble imposición internacional. Esa doble imposición internacional significa que lo que estas empresas ya han pagado en otros países, porque suelen ser empresas que operan en varios países, pues
en esos otros países, evidentemente, tienen que pagar impuestos sobre sociedades y, por lo tanto, para evitar que paguen dos veces impuestos sobre el mismo beneficio, se deduce esta imposición en otros países. Bueno, pues se hace ese ajuste. También la consolidación entre grupos. ¿Esto por qué se hace? Pues porque si estamos en un grupo de varias empresas, eh, las empresas que tienen pérdidas, no es aquí no hay una manifestación de capacidad económica y hay que restarle esa pérdida a el beneficio que pueda haber en otras empresas, pues es del grupo. Entonces esto hay que restarlo y después también una compensación de pérdidas de otros ejercicios, ¿vale? Para tener en cuenta la capacidad económica, la generación de beneficios a lo largo del tiempo. Bueno, pues si hacemos todos estos ajustes, esto es lo que nos da la diferencia entre el tipo efectivo sobre el resultado contable, ¿sí? Del 7% que a veces se dice, pero es que lo que vale es esto, que están pagando el 20,56% de impuestos sobre sus beneficios. Es decir, las empresas no están pagando pocos impuestos precisamente. De hecho, si vemos lo que pagan las empresas, ya no solo sobre los impuestos sobre sociedades, sino en cotizaciones sociales a cargo del empleador, de lo que estábamos hablando antes, y otros tributos que también tienen que pagar las empresas, como IBI, porque tienen propiedades inmobiliarias, el impuesto sobre actividades económicas, que es un impuesto local, el IVA, que recaudan e ingresan las empresas, o el impuesto de transmisiones patrimoniales, bueno, pues resulta que España es uno de los países en los que la contribución de las empresas es más alta. Si os fijáis, pues están Polonia, Francia, República Checa, Italia, Austria y después España. Y pues fijaros, curiosamente, pues aquí me gustaría parecerme más a algún país nórdico como es Dinamarca, que veis que la contribución de las empresas es bastante baja en porcentaje de PIB, a diferencia de lo que está sucediendo en España. Y, de nuevo, estamos a la cola en competitividad fiscal y en este caso empresarial. Ya no solo es la imposición sobre la renta, sino también en la empresarial. Por un tipo impositivo más o menos alto, España está cuarta en la cola, tiene una puntuación de 50 sobre 100, pero no solo ese tipo impositivo, sino, por ejemplo, cómo se amortizan las inversiones o los incentivos y la complejidad del impuesto sobre sociedades. Por ejemplo, la Tax Foundation lo que te dice es que es mejor tener un tipo impositivo bajo y no tener tantos beneficios fiscales. Reducir el número de beneficios fiscales porque eso al final lo que hace es añadir complejidad. Tú si añades complejidad porque incentivas ciertas actividades económicas, además de que estás generando una no neutralidad en el sistema fiscal porque beneficias unas actividades en vez de otras. Por ejemplo, algo curioso, uno de los pocos incentivos fiscales que existen en el impuesto sobre sociedades es para las producciones cinematográficas. Es de los pocos beneficios fiscales que existen. Desconozco por qué se sigue manteniendo ese incentivo fiscal a las producciones cinematográficas. Será porque habrá algún lobby por detrás con gran interés y poder para influenciar en la normativa fiscal. Y además, resulta que si nos vamos a los impuestos sobre la propiedad, aquí España es de los pocos países que tiene un impuesto sobre la riqueza eh, que es anual, en este caso, que grava toda la riqueza de los ciudadanos, que es el impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio es una rareza en las economías desarrolladas. Solo hay cuatro países que lo tienen. España, estaría Noruega, y estaría Suiza, y después fuera de la Unión Europea y dentro de la OCDE, Colombia. Esos cuatro países son los únicos que tienen un puesto sobre el patrimonio. Y eso hace que nuestros impuestos sobre la propiedad sean notablemente altos, especialmente en la parte de los recurrentes y también otros que son impuestos que se pagan en un momento de nuestra vida, pero que no se repite cada año. En este caso, recurrentes sería, por ejemplo, el IBI, que lo paga todos los propietarios de viviendas, y también ese impuesto sobre el patrimonio. Y si veis aquí, pues nos superan Francia, Bélgica, Grecia y de nuevo tendríamos que irnos, por ejemplo, a Estonia para encontrar un país en el que pues, sería deseable encontrarnos. Y ya para concluir, en este caso, yo lo que considero es que es verdad, hay que buscar un equilibrio en las cuentas públicas, pero no a través de una mayor recaudación.
porque al final, si nosotros vamos por el objetivo de aumentar la recaudación, lo que nos vamos a cargar es el crecimiento y la competitividad de la economía española. No hay que aumentar los impuestos. En España ya estamos viendo que estamos pagando, o los españoles y las empresas están pagando bastantes impuestos ya. Además, si lo comparamos con otros países europeos, el problema es de eficiencia a la hora de recaudar. En este caso, pues tendríamos que ir hacia impuestos con bases más amplias, es decir, que más ciudadanos contribuyesen si queremos tener más o menos un estado del bienestar que podríamos decir pues razonable. Bueno, pues en este caso sería que más ciudadanos pagasen impuestos, pero que los tipos impositivos fuesen mucho más bajos y también reducir todo ese entramado de exenciones, bonificaciones fiscales que además lo que hacen es encarecer el coste de pagar impuestos. Porque al final, si tú añades complejidad a los impuestos, pues tienes que contratar asesores fiscales, por ejemplo, que te ayuden a hacer la declaración de la renta. ¿Y esto quién se puede permitir el contratar asesores fiscales? Estoy pensando, por ejemplo, en empresas ahora. Son las grandes empresas las que pueden sortear mejor toda esa normativa fiscal y en cambio quien más lo sufre son las pequeñas y medianas empresas que les cuesta mucho más pagar los impuestos. En este caso, el coste de hacer la declaración de los impuestos, además de ese esfuerzo fiscal del pago propiamente dicho de impuestos. Entonces, lo que habría que corregir, por lo tanto, es esas distorsiones de ese sistema actual. Ya hemos visto que es un sistema fiscal poco competitivo que además es que hasta está penalizando lo productivo. ¿Por qué? Porque se basa en cargar más al capital o a las empresas y, pues, por ejemplo, ya estábamos viendo ese ejemplo con el impuesto sobre el consumo, que había un gran diferencial con respecto a la Unión Europea. Y básicamente el sistema fiscal español, que se suele decir mucho, pues es como un queso gruyere. Me parece que es un queso mental, no gruyere, pero es esto cómo funcionaría el sistema fiscal español, que tiene agujeros por todas partes. Y con esto ya doy por concluida mi presentación. Y como decía Borges, pues me despido de cada uno y no digo todos porque es una abstracción, mientras que cada uno es una realidad. Muchas gracias. Muy bien, Santi. Tenemos por ahí un montón de aplausos y tenemos un ratito. En principio estábamos planificados para una hora, pero podemos quedarnos un rato más si hay suficientes preguntas. Entonces, si quieres, lo que bueno, podemos hacer dos cosas. Una, que si alguien quiere, pues simplemente de viva voz, pues hacer sus preguntas, pues que las haga. Y simplemente pues que levante la mano y le vamos dando pues la palabra, como ahora Iván. Y si queréis, si no tenéis ganas de hablar o lo que sea, o os da vergüenza, la podéis dejar en el chat y yo la leo. Así que venga, empezamos con Iván. Iván, cuando quieras. Bueno, yo realmente es una excusa para hacer una pregunta para felicitarle, así que felicidades, Santi, ha sido una pasada, me ha encantado. Y Muchas gracias. voy a hacer pregunta para que no quede como que esté saltándome lo que no toca. Viendo la recta de regresión, cuando se veía el nivel de presión fiscal, lo que se ve realmente es lo que se suele llamar el esfuerzo fiscal. Y claro, se compara ese 37 con ese 40% como si realmente hubiera una diferencia funcional, pero es lo que se ha señalado después, tanto en el empleo y el capital. Todo el mundo sabe, o al menos creo que es de sentido común, que la acumulación de capital es lo que lleva al crecimiento y precisamente abaratar también el trabajo permite que haya más puestos de trabajo, crecer y desarrollarse. Precisamente que España aspire a tener más, a aspirar a poder competir con el resto de la Unión Europea en recaudación de impuestos. ¿No te parece lo mismo a estar intentando esperar que un campo dé más frutos pero sin plantar semillas? Precisamente son los dos factores que hacen que si no pones ni semillas ni agua no va a crecer y es precisamente lo que estás penalizando. A ver, esto es como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué viene antes y qué viene después? Al final, los políticos han tenido o tienen como objetivo, pues, alcanzar el objetivo de presión fiscal igual a la Unión Europea, pero para alcanzar ese objetivo de presión fiscal habría que preguntarse cómo conseguimos eso. Al final, la presión fiscal es que es hasta un mal indicador. ¿Por qué es un mal indicador? Porque es
un indicador de recaudación, no es un indicador de cuántos impuestos pagamos, ¿vale? Entonces, como hemos visto, realmente estamos pagando más impuestos en muchos de los casos que con respecto a otros países europeos, y el problema es un problema de ineficiencia y un problema de poca renta per cápita, de poca riqueza. Y evidentemente, si tú quieres alcanzar ese objetivo de recaudación fiscal, de presión fiscal, claro, tienes que subir mucho los impuestos, pero es que a lo mejor te estás cargando la riqueza y la renta de tus ciudadanos y por lo tanto al final cae la riqueza y por lo tanto las bases imponibles. Entonces, primero habría que pensar, bueno, ¿cómo hago que crezcan las bases imponibles? Las bases imponibles crecen porque precisamente los impuestos son bajos, das facilidades a la generación de riqueza y renta y después ya con eso, pues ya habrá más gente pues aportando recursos y además también pues tienes una mayor renta y riqueza para tus ciudadanos. Ganamos todos. Si al final un indicador se convierte en un objetivo que hay que lograr sí o sí, es un muy mal indicador porque vas a hacer todo lo posible para alcanzar ese objetivo y te estás cargando el resto. Y por eso la presión fiscal es un muy mal indicador. Sí que está bien para comparar porque es fácilmente comparable e interpretable, a diferencia de, por ejemplo, otros indicadores como el esfuerzo fiscal, que es más difícil de interpretar y comparar. Pero, repito, la presión fiscal pues, es el resultado de por un lado, una actividad económica saneada, funcional, y después, por otro lado, porque tienes un sistema fiscal eficiente. Y no tenemos una economía saneada, no es una economía funcional que solo crece por inmigración, no porque cada uno de nosotros produce más, no somos una economía donde el nivel de la productividad sea alto precisamente, y después aún por encima tenemos un sistema fiscal que tiene agujeros por todas partes. Y gracias por la pregunta, Iván, y Pues la felicitación. Un placer. pasamos con Antonio. Cuando quieras, Antonio. Bueno, si Pues no, nada, Antonio tenía la mano levantada. sí, Si tiene no, la mano levantada. Si no, pasamos a... Tenemos una pregunta para leer en el chat, así que bueno, pues leemos esa mientras esperamos a Antonio. Salvigar nos dice, hola, partiendo de la base de que los gobernantes difícilmente bajarán los impuestos, ya la tendencia en España es la contraria. ¿Qué estrategias podemos aplicar para protegernos fiscalmente y qué tipo de inversiones resultan más favorables desde el punto de vista impositivo? Y gracias por la charla. Yo ahora podría citar a Dani en la Universidad de Verano, pero no lo voy a hacer porque esto ya queda Hazlo, grabado. hazlo, pero está en privado esto, hazlo. Bueno, pues esto que no, que nos vaya, que nos vayamos de España o que recurramos a la legalidad para pagar los menos impuestos posibles. Difícil pagar menos impuestos porque actualmente cualquier cosa que hagamos en nuestro día a día tiene un impuesto. Entonces, pagar menos impuestos de manera legal es difícil actualmente en España. Y si incluso lo hacemos legalmente, vamos a tener una cartita de Hacienda que, salvo que tengamos los recursos suficientes como para pelearlo en el tribunal correspondiente, no vamos a ser capaces. Un dato. No sé si sabéis cuántas reclamaciones se hacen a Hacienda en los tribunales administrativos contenciosos al año. ¿Alguien sabe esa cifra? Alrededor de 200.000 reclamaciones se hacen al año en tribunales contra Hacienda. Esas 200.000 está sesgado porque solo lo hacen las personas que sí que tienen capacidad para afrontar un proceso judicial contra Hacienda. Por ejemplo, Xabi Alonso sí que se lo puede permitir, pero Juanito Pérez no. Juanito Pérez no tiene la capacidad para, le llega la carta de Hacienda, voy a denunciar a Hacienda ahora porque creo que lo he hecho mal. Bueno, pues, pago y ya está, me evito los problemas. Pero Xabi Alonso sí que tiene la capacidad económica. Es que aún por encima no se dan cuenta de que toda esta complejidad a quien más mata es precisamente al trabajador promedio y a la gente con menos recursos. Los que tienen recursos sí que lo pueden pelear, repito, 200.000 al año y más o menos le dan la razón al 50% de esas reclamaciones al contribuyente. Es decir,
es que hasta la agencia tributaria, cuando te manda esa carta y te dice, oye, que no has pagado los impuestos que te corresponden, pues en el 50% de las veces que se reclama, pues Hacienda se equivoca. Muy bien, pasamos. José Sánchez, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Bueno, y enhorabuena lo primero a Santiago por esta gran exposición que me ha encantado. Bueno, la pregunta es, cuando se habla de fiscalidad, también creo que se habla mucho también de economía sumergida. Entonces, el tema de que se recaude menos en España puede ser por ese también otro de los mitos o cosa que suelen decir, de que hay mucha economía sumergida, no pagan, hay gente que debería pagar los impuestos, pero al final no los paga, y si hay algún dato de diferencias entre España y los países de la Unión Europea o la OCDE. Sí, esto de la economía sumergida, bueno, muchas gracias por la pregunta y la felicitación, lo primero. Lo de la economía sumergida, pues depende un poco de la técnica que el método que se utilice, ¿no? Pero se dice que España es uno de los países con mayor economía sumergida de la Unión Europea, creo que estaba en torno al veintitantos por ciento. A mí me cuesta creerlo, pero bueno, si lo damos por válido, si queremos precisamente atraer a toda esa gente que está en la economía sumergida para que pague impuestos, tú lo que no puedes hacer es, primero, exigirles pagar impuestos como estás exigiendo actualmente. Y ahí ya no me voy a la presión fiscal, sino al esfuerzo fiscal que hace el contribuyente promedio, que es uno de los datos que veíamos, que pagaba alrededor del 40% de sus ingresos. Tú al final, si asfixias a tus contribuyentes, pues es lógico que busquen maneras de pagar los menores impuestos posibles y uno de ellos es pues a través de esa economía sumergida que incluso hasta desafortunadamente a través de sistemas que está o van a introducir, por ejemplo la factura electrónica, etcétera, pues se puede escapar, ya es más difícil o lo van poniendo cada vez más difícil escaparse, ¿no? O por ejemplo limitando los pagos en efectivo, salvo que seas trabajador del Partido Socialista y te den el efectivo en Ferraz. Pero dicho todo esto, volviendo a tu pregunta, si tú quieres atraer a contribuyentes, es lo mismo, es aumentar esa base fiscal y para eso baja los impuestos, hazlos lo más sencillos posibles, quita beneficios fiscales, incentivos fiscales y en vez de tener tantos incentivos fiscales, pon tipos impositivos más bajos. De Gracias, hecho, Santi. Ah. espera, simplemente que una cosa que se me olvidaba, por ejemplo, si nosotros miramos esa economía sumergida por comunidades autónomas, resulta que la comunidad autónoma que tiene menos economía sumergida es la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Y por qué es la Comunidad Autónoma de Madrid? Pues quizás tenga algo que ver con que tiene una política fiscal menos agresiva que otras comunidades autónomas. Antonio, cuando quieras. Sí, se me escucha, ¿no? Sí. Antes he tenido el problema, perdón por lo de antes. Yo quería sacar a la palestra el tema de la inflación. Hemos estado hablando de los escalones del IRPF y cómo eso supone a lo largo del tiempo una subida de impuestos oculta. Pero por otro lado tenemos también algo que probablemente yo pienso que desde mi perspectiva, aunque habría que verlo, es hasta menos, o sea, crea más descontento en la población, que es la inflación, más que las subidas de impuestos incluso. La inflación en sí es un impuesto. O sea, ya solamente el hecho de que suban los precios no solamente es un impuesto en sí, sino que encima hace que en impuestos como el IRPF aumente la presión sobre el contribuyente. Entonces, no era una pregunta como tal, sino una reflexión de ese punto de la inflación. Sí, de hecho es una de las cosas que había comentado antes en la charla, que es un doble impuesto. Por un lado, pues evidentemente la inflación lo que hace es restar capacidad pues, económica a los ciudadanos, porque cada euro que tienen pues vale menos. Cada vez que vas al supermercado pues puedes comprar menos cosas con el mismo euro y después por encima tú te vas al IRPF y se supone que el IRPF es un impuesto que mide o debería medir la capacidad económica real de los ciudadanos. Entonces, cada vez que no se deflacta las tarifas del IRPF, la última vez que se deflactó las tarifas del IRPF fueron en el año 2008. Bueno, pues llevamos, pues ya veis,
más de 15 años sin tocar el IRPF, para tener en cuenta el efecto de los precios, pues resulta que ya no estamos pues cobrando ese IRPF o exigiendo ese IRPF en función de la capacidad económica real de los ciudadanos. Porque si a ti te sube el salario en términos nominales, pero en términos reales te quedas igual, pero el IRPF se te aplica sobre tu subida nominal, pues al final ya no se te está grabando tu capacidad económica real, sino es otra cosa lo que te están cobrando y te están subiendo los impuestos de manera encubierta. Evidentemente no ves el anuncio de aumenta el tipo impositivo, pero es que además yo prefiero que, al menos si me van a subir los impuestos, que sean transparentes y me digan, vale, te ajustamos las tarifas, pero a cambio te aumentamos el tipo impositivo. Bueno, pues al menos soy consciente de lo que estás haciendo, pero es que así pues alguien que esté interesado y lo estudia, sí sabe cuánto le cuesta. Unos 1.100 euros anuales por hogar, en la no deflatación del IRPF durante los últimos 3 años, al año, 1.100 euros al año. Bueno, pues esto lo sabemos los que habéis venido ahora aquí a la charla y los 4 gatos que se estudian esto con seriedad, pero el ciudadano medio no lo sabe. Claro, al final lo que tenemos es un gobierno que actúa a las espaldas de los ciudadanos. Le promete que sus impuestos se van a dedicar a sanidad, educación y etcétera, y le muestra una pequeña parte de lo que realmente le está robando después. Le está metiendo las dos manos en sus dos bolsillos y después le da unas migajas. Eso es lo que tenemos actualmente. Estamos acabando, pero tenemos un par de preguntas más por ahí todavía en el chat. Franco Cartelli nos dice, ¿un estado con baja presión fiscal se podría mantener con impuestos al consumo y una baja presión al trabajo? Bueno, esto sucede ya en algunos países, sobre todo los países de Europa del Este. Aquí es verdad que España tiene un problema que es por el lado del gasto. Aquí hemos hablado del problema del lado de ingreso, pero hay que tener en cuenta la otra parte, que al final está bien los mensajes de que hay que bajar los impuestos. Yo abogo por ellos, pero esto tendría que venir acompañado por una bajada masiva del gasto. Tú, si al final reduces los ingresos, tienes que cuadrar las cuentas igualmente, entonces tienes que bajar el gasto. El problema de bajar el gasto en España es que eso implicaría bajar especialmente las pensiones, porque se come un tercio de los ingresos públicos y en el año 2050 se van a comer prácticamente la mitad de los ingresos públicos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, si queremos bajar los impuestos en España, hay que bajar las pensiones. Problema, que en España, si dices que quieres bajar las pensiones, el político que lo diga, al día siguiente ya sabe lo que le espera. Y tenemos el caso más reciente también en Francia. Y además hay una frase que me gustaba mucho de Bayrou, del primer ministro que echaron hace... Ya no es el anterior, sino es el anterior del anterior en Francia. Bueno, pues resulta que dijo que cuando le estaban haciendo la moción de confianza, bueno, pues me podéis echar, podéis derrocar a un gobierno, pero no podéis acabar con la verdad. Y las verdades duelen. Y la verdad es que España, pues es un sistema insostenible, tiene unas cuentas públicas insostenibles, como hemos visto actualmente, y a pesar de estar en máximos de recaudación. Bueno, pues tenemos ahí un elefante en la habitación que son las pensiones. Va a aumentar el gasto en pensiones, ya lo está haciendo de manera considerable y va a aumentar muchísimo más. Los últimos datos de FEDE apuntan a que el gasto en pensiones va a aumentar casi un 40% de aquí al año 2050, se van a poner el 18% del PIB y si queremos bajar impuestos hay que recortar en pensiones. Pues el 18% del PIB es dejar de gastar en otras cosas, porque eso no es sostenible en 1 millón de años, ¿eh? Pero última pregunta, Santi. Se me ha ido. Bueno, no importa. Más que pregunta, tienen un comentario por ahí, una pelea en el chat sobre si bajar impuestos ayuda a recaudar más o no, sobre si subirlos ayuda a recaudar. Entonces, un poco la idea, están teniendo un debate ahí entre varios alumnos sobre en qué lado de la curva del Laffer estamos. La curva, ¿en qué lado de la curva del Laffer estamos? La mejor, a ver, aquí la mejor evidencia disponible que hay
Si lo hacemos a nivel macro, estamos en el lado izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros aumentamos impuestos, va a aumentar la recaudación. Pero esto de manera general, porque después depende de las figuras tributarias. Por ejemplo, si aumentas la imposición al capital, vas a bajar recaudación, ¿vale? Eso depende de la figura tributaria. Y también depende del contribuyente, porque entendemos mal la curva de Laffer. La curva de Laffer, vale, tenemos ahí un agregado de muchos contribuyentes, pero cada contribuyente tiene su curva de Laffer. A lo mejor a mí se me aumentan impuestos, pues lo tolero y me quedo en España y pago más impuestos, pero pues poner el caso de Dani, que ha estado recientemente en Andorra, dice, pues si me aumentas un poco más los impuestos, pues me voy a Andorra. Entonces ahí la curva de la FER es distinta para los dos. Entonces hay que entenderlo así de esa manera. Y después ya hay que ver el objetivo. Si el objetivo es reducir el tamaño del Estado, pues la curva de la FER pues es muy mala idea. A mí me da igual que si bajando impuestos voy a recaudar más. Yo lo que quiero es recaudar menos, no recaudar más. Entonces, pues tendré que bajar todavía más los impuestos para recaudar menos y reducir el tamaño del Estado. Entonces, tampoco compraría mucho la idea de la curva de Laffer, al menos si mi objetivo es reducir el tamaño del Estado. Última pregunta, porque o sea, está ahí Daniel Melgarejo con la mano arriba, pero ya va a ser la última. Entonces, Sí. bueno, cuando quieras, Dani. Si se me permite, esa es la última pregunta rápida. Justo a colación de lo que ha mencionado Iván antes, la gráfica que comentabas sobre el esfuerzo fiscal que tenía en el FI la presión fiscal respecto a la renta per cápita, veíamos como, bueno, los países que tienen mayor renta per cápita, mayor riqueza, sí que mantienen una mayor presión fiscal. Entonces, mi pregunta viene, esos países que aunque se puedan permitir un mayor estado de bienestar o estado de bienestar, deberían contribuir a ello. O sea, sí se lo pueden permitir, pero deberían tener un mayor estado de bienestar al tener mayor renta per cápita. A ver, a mi juicio, claro, es que aquí estamos hablando de, otra vez, la presión fiscal es su indicador de recaudación. No te dice nada del realmente el esfuerzo fiscal que están haciendo los ciudadanos. Claro, tú si tienes mayor renta per cápita, pues evidentemente vas a recaudar más impuestos, porque tienes una base imponible más amplia de la que extraer ingresos públicos. Entonces, lo que nosotros tenemos que aspirar es aumentar nuestra renta per cápita. Después ya si aumenta la presión fiscal, bueno, pues es una consecuencia. Después habría que plantearse bueno, si queremos un tamaño del Estado menor o mayor, claro, entonces ahí pues podríamos decir, pues podremos bajar impuestos, ¿no? Pero claro, aquí la clave es aumentar la riqueza, la renta de los ciudadanos y después como consecuencia de eso aumentamos la presión o aumenta la presión fiscal. El problema es que la mentalidad que tenemos aquí en España es al revés, que hay que aumentar la presión fiscal para ofrecer servicios públicos y con eso pues quizás mejoramos nuestro bienestar. No, no. Si queremos ser los países nórdicos, por ejemplo, que se pone muchas veces de ejemplo, bueno, pues primero habrá que plantearse el dar entre otras cosas, mayor libertad económica, que para eso aparecen de los primeros en los indicadores de libertad económica, los países nórdicos, y gracias a eso pueden recaudar más. Y ahí después ya el objetivo político que tenga cada país. Si el objetivo político de un país es, bueno, tengo una renta per cápita alta y quiero pues tener unos impuestos bajos, pues bajo los impuestos. Eso está claro. Y exijo menos esfuerzo a mis ciudadanos. Si un país quiere tener unos impuestos altos, bueno, pues es su decisión y si están descontentos los ciudadanos con las subidas de impuestos, pues tendrán que votar a partidos que propongan bajadas de impuestos. Pero eso ya es una decisión política. Muy bien, gracias Gracias. Santi. Última cosa que nos ponen por aquí, si vamos a subir o no vamos a subir la presentación. Y bueno, yo creo que vamos a hacer algo todavía mejor, Santi, que es publicar un informe de esto, ¿no? Entonces, Sí, cuando tengamos el informe van a estar todas las gráficas que ha puesto Santi. Y luego tenemos otro proyecto también, que quizá lo vamos a contar ya en primicia a vosotros, que es poner todas estas gráficas en un repositorio. Vamos a tener en la página web de la universidad un lugar donde podáis analizar vosotros. Podéis hacer vuestros propios análisis, incluso descargar los datos que están hechos con la propia gráfica para que los podáis, pues para que juguéis vosotros y hacer, incluso si queréis escribir artículos con nosotros, ya sabéis que más que bienvenidos. Así que, pero es un proyecto que hacer realidad todavía, Santi. Pero bueno, lo vamos a hacer esperemos en el cortísimo plazo.
Y bueno, pues ya sin más, solamente pues ya decirte que mil gracias, Santi. La verdad que ha sido una pedazo de charla. Se nota que te gusta el tema y se nota que además te metes a fondo cuando te metes a investigar las cosas. Así que ha sido un verdadero placer pues escucharte y haberte tenido aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a todos vosotros. Ha sido un auténtico placer hablar en este foro. Y ahora ya sabéis que lo del Food for Thought, pues si tenéis hambre, que aquí me consta que hay alguno que no ha comido y son las 5, así que es hora de comer. Bueno, un abrazo, Santi, mil Un abrazo. gracias y un Gracias a abrazo a vosotros. todos.